Buenas noches, Humberto Cristian Pérez de este lado. Recuerdo que la semana pasada tuve muchísimos problemas para poder hacer algunos ajustes aquí, para poder transmitir. Y ni siquiera se vio bien mi video de la semana pasada, ni siquiera. Yo espero que esta vez pueda tener mejor suerte. O, bueno, sí, estoy en el aire ya. Muchas gracias. Estamos en el aire. Me silenciar esto aquí. ¿Quién está conmigo en esta noche? ¿Quién está conmigo? Hay una persona conectada, muy bienvenida. Bernabé Lundi, bienvenido Bernabé, yo sabía que tenías que ser tú. Vamos a comenzar primero, déjenme tener una breve palabra de oración. Se ve y se oye, muchas gracias, para mí eso es fundamental. Hoy tenemos un tema que no es un tema de doctrina ni nada por el estilo, pero es un tema muy importante para todos nosotros que tenemos que tomar muy en consideración. Tenemos que tener muy pendiente porque las profecías se cumplen, en muchos casos, a través, Celestina Chavarría, muy bienvenida. Las profecías se cumplen a través de hechos políticos, militares, económicos, medioambientales. O sea, no se cumplen en el vacío. Ustedes recordarán la profecía de Jeremías de los 70 años. En Jeremías 25 y Jeremías 29 se habla de que iban a estar 70 años y servirán al rey de Babilonia por 70 años, dijo Jeremías. ¿Cómo se cumplen los 70 años? En Daniel capítulo 9, Daniel estaba tan preocupado que tuvo una oración, luego de estudiar y analizar la profecía de Isaías, se dio cuenta de que los 70 años se estaban cumpliendo. Así que él hizo la larga oración de Daniel 9, una oración impresionante, una oración profunda, una oración de fe. Bienvenida, Albania. Muchas gracias. Espero que José esté bien. Estoy feliz de ver a tus príncipes grandes, hombres ya. Un placer para mí verlos así. Bien, entonces, ¿cómo se cumplió la profecía de los 70 años? Se da a través de situaciones políticas y situaciones militares. Ustedes recordarán que Isaías, 150 años antes del cumplimiento de la profecía sobre Ciro, en Isaías 44, los últimos versículos, e Isaías 45, los primeros versículos, pues habla de Ciro, 150 años antes, alrededor del año 700, antes de Cristo. Se vino a cumplir en el año 539. Entonces, la profecía sobre Ciro, la profecía de las 70 semanas, se cumplen con actividades políticas y militares. Políticas con la asociación que se dio entre los persas y los medos. Militar, militar, mediante el ataque de medos y persas a Babilonia. O sea, hay que estar al tanto de las situaciones políticas, económicas, militares, medioambientales, porque dice National Geographic que Siria cayó porque tuvo mucho tiempo con una gran sequía que provocó una crisis económica que debilitó a Siria y Siria cayó. Por eso todo lo que está pasando en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo medioambiental, en el mundo militar, es de supremo interés para todos nosotros. Así que al entrar a considerar lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, que está muy asociado con cosas que están pasando a nivel global, pues nosotros entonces debemos profundizar en cada una de estas cosas. Pero al comenzar, yo quiero orar. Aunque no es un tema religioso, yo quiero orar porque es un tema complicado y necesitamos la dirección de Dios. Dios Todopoderoso, bendícenos al entrar en este estudio de esta noche. Dirígenos y que no digamos nada que esté equivocado, Señor, ni estemos haciendo política ni campaña a favor de nadie. Condúcenos por el centro en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay varios asuntos que nosotros tenemos que tomar en consideración al analizar la situación en los Estados Unidos.
Y hay algo que también tengo que señalar ahora, y es que muchos norteamericanos no analizan la situación global. Solamente ven lo que pasa dentro de su país y no se dan cuenta cómo todas esas cosas están ligadas con cosas que están sucediendo fuera de Estados Unidos, naciones distantes de Estados Unidos. Sin embargo, todas esas cosas que suceden fuera están impactando a los norteamericanos. Por ejemplo, tengo que decir que la democracia representativa y liberal es la mejor forma de gobierno que hay. La mejor forma de gobierno. Winston Churchill decía que la democracia no, no es la mejor forma de gobierno, excepto por todas las demás. O sea, todas las demás no se comparan con la democracia. De hecho, mucha de la gente que se ha ido a vivir a Estados Unidos lo ha hecho porque la situación política, la situación económica de sus países de origen no les permitían vivir la manera en que viven en los Estados Unidos. La gente nota lo importante que es la democracia cuando la democracia desaparece. Es el caso, por ejemplo, de Irán. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Irán con lo que está pasando en Estados Unidos? Pues hasta el año de 1979, en Irán, no digo que se vivía como en Estados Unidos, pero se vivía en un ambiente de libertad. En el año de 1977, Eliezer Pérez, muy bienvenido, mi líder. Un placer tenerte por aquí. Entonces, vuelvo otra vez. Hasta el año de 1979, en Irán se vivió un ambiente de libertad. El Shah de Irán gobernaba. Pero el Shah de Irán comenzó unos procesos de reforma que a mucha gente no le parecieron buenos, porque iba avanzando el proceso de democratización de su país, avanzando en eso. ¿Qué resulta? Que entonces comenzaron unos movimientos de protesta en el año de 1977, porque muchos iraníes estaban nostálgicos de cómo habían vivido antes y veían esos procesos de reforma, los asustaban, así que decidieron que había que salir del Shah porque él los quería llevar a un ambiente donde ellos no se sentían bien. Estos procesos de reforma fueron apoyados por grupos religiosos, fueron apoyados por grupos liberales, fueron apoyados por comunistas que querían salir del Shah pensando que podían tomar el control del gobierno. No solamente eso, los ayatolas también se sumaron. El ayatolá Jomeini vivía en Londres. Vivía en Londres y desde allá motorizó la oposición contra el Shah de Irán. Así que en el año de 1978 las protestas se multiplicaron, se crecieron, se intensificaron, es la palabra, perdón, crecieron, y ya para el año de 1979 las huelgas y protestas paralizaron el país. Incluso partidos de izquierda se sumaron en apoyo a los ayatolas. O sea, todo el mundo dirigido por los ayatolas en contra del Shah de Irán. Así que en el 79 el Shah fue derrotado, huyó de Irán. Los ayatolas tomaron el control, tomaron el gobierno. ¿Y qué pasó con los líderes liberales, izquierdistas y todos los que estaban apoyando a los ayatolas para sacar el Shah? Desaparecieron. Fueron a la cárcel, fueron asesinados, tuvieron que huir de Irán. Me acuerdo de la película Golpe de Estado de Costa Gabras, una película de los años 70, 80, sobre ciencia política muy interesante, sobre un golpe de Estado, donde los que participaron en el golpe de Estado no fueron los que se beneficiaron, sino personas que estaban al margen de eso. En los Estados Unidos está pasando algo parecido. La democracia de Irán, la democracia murió en Irán. ¿Y ahora qué es Irán? Irán es ahora mismo, es una teocracia islámica que aplica la Sharia, la ley religiosa islámica. La luz de la democracia desapareció en Irán.
completamente se fue. Y ahora Irán se ha convertido en una amenaza para el Medio Oriente. Eso es lo que ha sucedido en Irán y es algo que puede suceder en los Estados Unidos. Dos ejemplos de lo terrible que es la situación. Ustedes recordarán el nombre de Masha Amini. Masha Amini era una joven iraní que hace unos 2 años, en el 22, decidió que no iba a utilizar más el velo islámico, sino que ya quería sentirse libre, caminar por la calle ondeando su pelo. En Irán hay una policía religiosa. La policía religiosa la vio en la calle ondeando su pelo, la metió presa, se la llevó y al otro día ella estaba muerta, la mataron a golpes. Pero también hay otra joven, Armita Geraban, que también murió después en el 23, en octubre del 23, porque salió, Yania, bienvenida o bienvenido. Ella salió también con su pelo al aire, se hizo una cola y salió a la calle. Y la policía de la moralidad de Irán la apresó en el metro por no llevar el velo islámico y murió 28 días después de la golpiza que le dieron. Y hay algo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta y que ustedes tienen que saber. En el mundo actual hay una guerra, hay un enfrentamiento fuerte entre las democracias por un lado y los totalitarios por otro lado. ¿Quiénes son los totalitarios? Los totalitarios son, comenzamos con Corea del Norte, seguimos ahí mismo al lado a China, seguimos en Asia también a Irán, y en Asia y Europa nosotros tenemos, en Asia y en Europa tenemos a Rusia, que está en los dos continentes. En esos países no existe democracia. En Corea del Norte ni pensar ni hablar de eso, te fusilan. Si te encuentran con una Biblia, también te fusilan. En China no te fusilan, hay cierta libertad religiosa, pero no hay libertad política. No hay libertad política. Donde no hay libertad política, donde no hay la libertad religiosa, no está establecida en la Constitución, entonces es un permiso que te dan para que tú hagas evangelismo, para que tengas iglesia, pero no puedes pasar de cierto nivel. En Irán, ni qué decir, la ley Sharia. Yo no sé cuántos adventistas hay en Irán, y si hay son pocos. Y en Rusia, la religión oficial es la religión ortodoxa. Es la religión ortodoxa. Entonces, por otro lado están las naciones democráticas. Como ya dijo Churchill, la democracia no es perfecta, pero es mejor que todos los otros sistemas de gobierno. Es mucho mejor que esos otros. ¿Por qué hay un ataque decidido contra los estados? Rosalí Rotestán, muy bienvenida. Muy bienvenida. ¿Cómo está tu bebé? Espero que esté bien. La democracia norteamericana ha servido de apoyo, de soporte, ha servido de arsenal, ha servido de despensa, ha servido de todo para las democracias en el mundo. En el mundo, las democracias liberales están bajo fuego. Bajo fuego porque las democracias liberales respetan o tratan de respetar o tienen establecidas en sus constituciones, protegen, Ana Luisa Martínez, muy bienvenida, protegen los derechos humanos. Usted conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue firmada en el año de 1948, donde se establecen las libertades que el ser humano necesita. Libertad de creencia, libertad de palabra, libertad de elección. En China no hay ni libertad de creencia, ni libertad de palabra, ni libertad de elección, ni libertad de conciencia. El Estado lo controla todo. Olfita FP, muy bienvenida, Olfa. Qué placer verte por aquí. Entonces, los Estados Unidos, hay una guerra en contra de la democracia.
el mismo tipo de guerra prácticamente que vivimos desde el año de 1930 hasta el año de 1945. En esa época, amén, muchas gracias Ana Luisa, todos espero que estemos bien aquí. En esa época hubieron 3 regímenes totalitarios. La Alemania nazi, primero comenzó Benito Mussolini con el fascismo en Italia. En el 1922 comenzó el fascismo con Benito Mussolini en Italia. En Japón estaba el militarismo japonés, que era totalitario también, negador de derechos humanos. Y luego la Alemania nazi, que se levantó en el año de 1933. El mundo entero tuvo que pararse a pelear. Tuvo que pararse a pelear. Los derechos humanos, los USA han sido siempre el defensor de la democracia. Desde el siglo pasado hasta ahora han sido defensores de la democracia. La intervención de los Estados Unidos en el año de 1917, Sara de la Cruz, bienvenida. La intervención de los Estados Unidos en 1917 en la Primera Guerra Mundial, después del hundimiento de Lusitania, evitó que el Kaiser Guillermo de Alemania barriera con los aliados en la Primera Guerra Mundial. Melania Jiménez, bienvenida. En el año de 1941 los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial, que había comenzado 2 años antes, en el año de 1939. Los americanos se negaban a entrar porque había un tremendo movimiento aislacionista. También lo hubo en 1900. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914. Los Estados Unidos entraron un año antes de que finalizara, pero había en los Estados Unidos un movimiento que decía, ese no es problema nuestro, no tenemos que meter en eso, nosotros vivimos lejos de todo eso. Y los Estados Unidos tuvieron que entrar en el 17, acabaron la guerra en un año, y entraron en el 41 y la guerra acabó en el 45. Si los Estados Unidos no entran en guerra, hubiese sido imposible para Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vencer a la Alemania nazi. El envío de municiones, de armas, de material de guerra por parte de los Estados Unidos a Rusia, a la Unión Soviética en ese entonces, y el envío también de ese tipo de municiones y armas a Inglaterra, y luego la entrada directa de los Estados Unidos en la guerra a partir del bombardeo a Melania Jiménez, bienvenida, del bombardeo de los japoneses a Pearl Harbor. Eso hizo que los americanos entraran y eso permitió que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial y que la democracia prevaleciera en Europa. Los Estados Unidos han sido defensores de la democracia. Los Estados Unidos evitaron que la Unión Soviética se comiera a Europa durante la Guerra Fría. Evitaron que eso sucediera. Entonces, por eso es que los estados totalitarios están atacando políticamente a los Estados Unidos. La democracia norteamericana está en peligro. ¿Cómo están atacando a los Estados Unidos? Fentanilo. El fentanilo, los propulsores o precursores del fentanilo se originan en China, pasan por México y las drogas llegan a los Estados Unidos. La división, ya el Baez, muy bienvenido, la división política. Hay una división tremenda políticamente en los Estados Unidos, con los republicanos por un lado apoyando a Donald Trump y los demócratas con el presidente Biden. Hay una guerra comercial por parte de China, una guerra terrible, fundamentada no solamente en el dumping, que es vender los productos que por debajo del costo, por debajo de lo que les cuesta hacer los coches eléctricos, por debajo de lo que les cuesta hacer todo, lo venden más barato para acabar con el mercado exterior, sino también que son subsidiados por el gobierno chino para que puedan avanzar. La influencia, en el caso de que la democracia muera en los Estados Unidos, la influencia norteamericana en el mundo libre sería sustituido por la entrega a Rusia de dicha influencia, con consecuencias negativas para Ucrania, para Taiwán y otras naciones soberanas y democráticas que están siendo
atacada salvajemente. Una de los ataques o de las amenazas más grandes que enfrenta la democracia, que enfrentan la democracia y el pueblo norteamericano, es el proyecto 2025. Una Heritage Foundation es un think tank de extrema derecha que trabaja con el candidato republicano. Tiene un proyecto de 900 páginas que es la manera en que deberá implementarse a partir de enero del 2025. Por eso se llama Proyecto 2025. ¿Qué contiene? En primer lugar, va a desmantelar, según el proyecto, algunas agencias del gobierno, como el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, para que quede todo bajo el control presidencial directo. O sea, que el presidente republicano va a decidir qué se enseña y a quién persigue el Departamento de Justicia. La justicia dejaría de ser independiente. Entonces eso se llama teoría del ejecutivo unitario. O sea, las decisiones las toma el presidente, a quién persigue la justicia, a quién condena, como en China, a quién condena a los jueces, o como en Rusia. Además, entre las propuestas drásticas está la de despedir hasta 50,000 trabajadores gubernamentales y sustituirlo por militantes del Partido Republicano. Prácticamente lo que sucede aquí en República Dominicana, que cuando entra un gobierno de un partido diferente, barren prácticamente con todo el que está, traen a gente nueva que no tiene la más mínima idea de qué tratan los cargos que van a desempeñar, pero eso es político. Entonces, eso lo dice un informe de la prensa asociada. El texto también remarca una disminución drástica del presupuesto federal dedicado a la investigación y las energías renovables, ya que pide que el próximo jefe de Estado frene la guerra contra el petróleo y el gas natural. Eso ataca directamente al cambio climático, ataca las políticas para solucionar el cambio climático. Entonces, la transición entre el empleo de estos recursos y la denominada energías limpias está en el centro de los objetivos del Acuerdo de París, que apunta a la reducción de los gases de efecto invernadero. Todo con el fin de contener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados centígrados. Los asesores económicos sugieren que en caso de una segunda administración, Trump debería recortar los impuestos corporativos y sobre la renta. O sea, va a haber otro corte de impuestos para los más ricos, abolir la Reserva Federal e incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por el oro. El expresidente Trump eligió a J.D. Vance, por su parte, como vicepresidente para su campaña, en caso de que él gane. Este señor está proponiendo la eliminación de la seguridad social y la eliminación del Medicaid. O sea, por un lado, te proponen reducir los impuestos a los más ricos y eliminar la protección de la seguridad social y Medicaid para los más pobres. Hay un asunto importante que yo quiero recalcar en esta noche. Quiero recalcar esto. Quiero recalcar que la libertad religiosa está consagrada en la Constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda dice que el gobierno norteamericano no impondrá ninguna religión ni legislará a favor de ninguna. O sea, la separación de la iglesia y el Estado son fundamentales para algo llamado libertad religiosa. Ustedes recordarán que la Iglesia Adventista del Séptimo Día creó a finales del siglo XIX la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, porque todo el mundo debe tener derecho a adorar al Dios en que crea. No sucede en los estados islámicos donde no hay libertad religiosa, no sucede en otros países donde no hay libertad religiosa, y es posible que deje de suceder en Estados Unidos y que vayamos camino a una práctica de teocracia.
es algo que muchos cristianos no parecen tomar en consideración. O sea, lo que muchos líderes religiosos que están con el Partido Republicano quieren anular la libertad religiosa. Solamente hay que buscarlo en la prensa. Ponga, religiosos piden anular separación de la iglesia y el Estado. Póngalo, búscalo. Usted lo va a encontrar y va a encontrar los nombres de todos los que aparecen y dicen que ya es suficiente, que no hace falta libertad religiosa ni separación de iglesia y Estado, porque ellos están en el meollo del poder, en el meollo de todo eso. Es algo que muchos cristianos estaban diciendo, no, no están sopesando, porque solamente están pensando en la lucha contra el aborto y contra los LGBT. No parecen conocer el alcance de que un gobierno personalista apoyado por grupos religiosos que son mayoría pueda tener en la libertad de una iglesia pequeña como la iglesia adventista del séptimo día. Alguno dirá que eso estaba profetizado, pero usted no sabe si ese es el tiempo para que esta profecía se cumpla. Entonces, al moverse hacia un régimen antidemocrático, usted se está moviendo en contra de la separación de la iglesia y del Estado y por lo tanto se está moviendo en contra de la libertad religiosa. No sé si usted lo ha pensado, si se ha dado cuenta de que esto realmente es una complicación. Otra cosa que quiero resaltar es que la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 al 18, ejerce poder político, económico, militar y ejerce mucha influencia. Mucha influencia. Y para hacer que otros países copien las políticas que va a tomar en el ámbito religioso, debe tener mucha influencia sobre esos países. Desde enero del año 2017 hasta enero del año 2021, la influencia de los Estados Unidos se redujo sustancialmente. Tanto así que muchas personas comenzaron a decir que China era la principal potencia en el mundo para ese entonces. Ciertamente que hay un declive en los Estados Unidos, las luchas internas que hay, cómo han llegado. Miren cómo un individuo atacó al presidente, al expresidente Trump con un fusil AR-15. Hay que decir que la persona que lo atacó, su padre era republicano, el fusil era de su padre es un miembro de pleno derecho del Partido Republicano, el jovencito creo que también, y entonces fue ustedes recordarán a Columbine, todas Uvalde y todas esas escuelas y moles que han sido atacados por gente como este jovencito que atacó al presidente. Y esta tarde me parece haber visto en las noticias que se apresó a otro individuo que iba a atacar una actividad que el expresidente Trump tenía. Entonces, nosotros estamos siendo influenciados, bueno, los votantes norteamericanos, pero todo el mundo está siendo influenciado por mucha publicidad, haciendo creer a todo el mundo que ya todo está decidido, que no hay nada que hacer y que el Partido Republicano ganó y que la democracia no tiene sentido y que tenemos que movernos hasta otro sistema de gobierno con tintes totalitarios. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que sí es cierto es que nuestros hermanos que son ciudadanos norteamericanos son los que tienen que tomar la decisión de si quieren democracia o no la quieren. Y eso es simple y sencillo. Putin no quiere democracia, es antidemocrático. En Rusia no hay democracia. Se falsifican elecciones y cosas así. Algo como lo que Balaguer hizo hacía en los años 70. ¿Ustedes recuerdan? En los años 70 que Balaguer ganaba hasta que de verdad hubo un enfrentamiento electoral en el 78 y Balaguer perdió. Y perdió porque Jimmy Carter era presidente de Estados Unidos. Yo me acuerdo que el ejército y la policía salieron a la calle con banderas rojas en los fusiles a decir que Balaguer había ganado. Y hay un chiste muy bueno que dice que Jimmy Carter llamó a Balaguer
y le dijo, o tú porta bien o yo porta aviones. Y que entonces Balaguer le entregó a Antonio Guzmán la presidencia porque realmente Guzmán había ganado. Entonces, hay un grupo de estados que están atacando a los Estados Unidos ideológicamente, económicamente, están promoviendo que la democracia muera en Estados Unidos, porque si la democracia muere en Estados Unidos, es muy difícil que la democracia subsista en Europa, en Japón, en Corea del Norte, en Australia y en muchos otros estados democráticos. Es una lucha terrible. Y muchos cristianos han sido anulados porque solamente ven todo desde el punto de vista del aborto y los LGBT. Solamente lo ven desde ese punto de vista. Pero no se dan cuenta de la tremenda amenaza que hay para las libertades civiles, para los derechos humanos. Yo estoy leyendo a Ruth Ben-Ghiat, Christopher Lockhart, muy bienvenido. Es raro que esté por aquí, pero muy bienvenido. Ruth Ben-Ghiat se ha convertido en una de las principales expertas. Pastor Elvis Torres también está por aquí. Expertas y cronistas del mundo de habla inglesa entre los líderes autoritarios del siglo XXI. Es una experta en el análisis de los líderes autoritarios del siglo XXI. Esta señora es profesora de Historia y Estudios Italianos en la Universidad de Nueva York, NYU, y autora de Strongmen, Mussolini to the Present, y advierte en contra de la complacencia ante las crecientes amenazas a la democracia en todo el mundo. China, Rusia, Irán, Corea del Norte están ejerciendo toda la influencia posible para destruir a la democracia. Los Estados Unidos, que han sido durante mucho tiempo el defensor número uno de la democracia, Cristian Guzmán Romero, bienvenido. Los Estados Unidos, que han sido durante mucho tiempo los defensores de la democracia, como dije anteriormente, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y también durante la Guerra Fría, fueron defensores de la democracia, se enfrentan ellos mismos a la desaparición de su propio sistema democrático. Quiero decir algo importante. En el año de 1933, Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania. Desde que llegó, anuló el Congreso, anuló muchísimas cosas, comenzó a perseguir judíos y todo eso. Los Estados Unidos se enfrentan a una situación como esa. Ruth Ben-Ghiat, bueno, antes de seguir con Ruth, recuérdense que el proyecto 2025 habla de eso. Habla explícitamente de la alimentación. ¿Qué se va a enseñar en las escuelas? Esto es lo que se va a enseñar. O sea, no va a haber libertades. Se le preguntó a Ruth Ben-Ghiat, ¿qué usted piensa acerca del hombre autoritario? Del hombre fuerte. Eliezer Pérez, ¿por qué llamas a Hispanes Ángeles? Bueno, ustedes sabrán por qué. Utilizo el término hombre fuerte para designar a líderes autoritarios que dañan o destruyen la democracia utilizando una combinación de corrupción, violencia, propaganda y machismo. O sea, la masculinidad como herramienta de legitimidad política. El culto a la personalidad de un hombre fuerte lo eleva como un hombre del pueblo, un hombre por encima de todos los demás hombres. El autoritarismo consiste en reorganizar el gobierno para eliminar las restricciones impuestas al líder, lo que a su vez le permite cometer crímenes con impunidad, y el machismo es esencial para los cultos a la personalidad que presentan al jefe de Estado como omnipotente e infalible. Para allá van ustedes. Los hombres fuertes, como dice ella, como ella los define, también ejercen una forma de gobierno conocida como gobierno personalista. Las instituciones gubernamentales se organizan en torno a la autopreservación de un líder cuyos intereses privados prevalecen sobre los intereses nacionales, tanto en la política interior como en la política exterior. El cargo público se convierte así en un vehículo para el enriquecimiento privado del líder, de su familia
y de sus compinches, los solovikis, que es lo que está sucediendo en Rusia hace mucho tiempo, que son la gente que se benefician del gobierno de Putin. El gobierno personalista se asocia con las autocracias. ¿Con quién se asocia? Con las autocracias. Por eso el Partido Republicano se lleva también con Rusia. Un buen ejemplo es la Rusia de Vladimir Putin, donde una economía cleptocrática permite el saqueo sistemático de entidades privadas y públicas en beneficio financiero del líder y de su círculo. Sin embargo, el gobierno personalista también puede surgir en democracias degradadas cuando un político logra ejercer un control total sobre su partido, desarrollar un culto a la personalidad y ejercer una influencia descomunal sobre los medios de comunicación. Eso sucedió en Italia bajo Silvio Berlusconi, dueño de las cadenas de televisión privadas del país y mucho más, y en Estados Unidos, donde Donald Trump, a través de su dominio de Twitter y su alianza con Fox News, y ahora yo digo con MSNBC, con ABC, con CNN, con todos los medios, pues entonces ha logrado una influencia descomunal. Entonces hay algo que Ruth dice. Debido a que los líderes personalistas siempre son corruptos, ellos y sus allegados suelen ser investigados cuando llegan al poder en una democracia. En estos casos, la gobernanza gira cada vez más en torno a su defensa. Se dedicarán más recursos del partido y de la administración pública a exonerar al líder y castigar a quienes puedan perjudicarlo, como jueces, fiscales, políticos de la oposición y periodistas. Hay un tipo por ahí que ya tiene una lista de toda la gente que va a meter presa cuando Trump sea presidente. En los Estados Unidos, el Partido Republicano se ha prestado plenamente a este esfuerzo personalista. El subcomité de la Cámara de Representantes sobre la militarización del gobierno, presidido por el leal a Trump, Jim Jordan, es solo un ejemplo de un mecanismo gubernamental creado con el único propósito de atacar a cualquiera que amenace al líder. Incluso cuando ya no es posible investigar al líder, como lo que pasa en Turquía con Erdogan, un formidable ejército de abogados, trolls, burócratas y otros sostendrán el culto al liderazgo y estarán atentos a cualquier grieta en la armadura. Por lo tanto, el gobierno turco gasta una cantidad considerable de tiempo y fondos públicos en la persecución de decenas de miles de demandas por insultos contra los críticos de Erdogan. La democracia está en riesgo. Está en riesgo. Entonces, los líderes democráticos sí pueden ser profundamente defectuosos como individuos. Si bien los líderes democráticos pueden ser profundamente defectuosos como individuos, la corrupción y la paranoia del hombre fuerte lo llevan inevitablemente a desarrollar estructuras de gobierno altamente disfuncionales, como santuarios internos compuestos por aduladores, miembros de la familia y asesores elegidos por su lealtad en lugar de su experiencia. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, yo oro porque ustedes, los que votan en Estados Unidos, yo voto aquí en República Dominicana. Aquí no es, Yudelkis Méndez, bienvenida. Aquí no es tan complicado la elección, porque las elecciones en República Dominicana no impactan en el resto del mundo. Y nosotros tampoco somos un país que está en el ojo de la mira de Irán, de Corea del Norte, de Rusia y de China. Nosotros somos un pedacito de tierra en el Caribe. Eso es lo que somos, sin influencia así internacional. Pero los Estados Unidos son el defensor, han sido defensor de la democracia. Y esa democracia norteamericana y esa libertad religiosa están a punto de perecer. Y lo grande del caso es que nuestros hermanos están metidos en eso. Muchos de nuestros hermanos están metidos en eso porque no están analizando la película completa. Tienen anteojeras como le ponen a los caballos de carrera. Yo dije todo lo que iba a decir. Lo dije en 38 minutos. Me alegro porque yo acabo también de predicar en una semana de oración que estoy dando.
Cuando terminé, me conecté con ustedes. Yo oro porque Dios les dé sabiduría. Acuérdense que la separación de la iglesia y el Estado es fundamental para la libertad religiosa. Hay un texto que yo he leído muchísimas veces y me voy a tomar la libertad de leerlo otra vez para ustedes. Tiene que ver con libertad, con separación de iglesia y del Estado. Un segundito. No se vayan, no se desesperen. Un segundito. Está en el Conflicto de los Siglos, página 477. Un segundito. Yo no sé para qué yo guardo cosas aquí si nunca las encuentro. El caso es que dice que cada vez que la iglesia alcanzó el poder civil, lo hizo para perseguir y para imponer su punto de vista. Eso es así. Bien, no lo encontré, pero Conflicto de los Siglos, página 477. La iglesia tiene que estar separada del gobierno y del Estado. Los evangélicos y los católicos norteamericanos no creen eso. Quieren el control del Estado. Lo doloroso y triste es que muchos adventistas están también queriendo que la iglesia alcance el control del Estado porque su objetivo está en el aborto y en los LGBT, no en la predicación del evangelio, no en alcanzar a todas las almas, no en convertir a la gente. Así que están creando una crisis en un momento que posiblemente no sea el momento para esa crisis. Así que entréguenle todas las manos a Dios y que Dios los bendiga grandemente. Ha sido para mí un placer que ustedes vengan. Yudel Quismende está por aquí, Edwin Hernández, Eliezer Pérez, Cristian Guzmán Romero, el pastor Ariel Torres, Christopher Lócar, Yael Báez, Melania Jiménez, Sara de la Cruz, Ana Luisa Martínez, Olfita, mi hermana del alma, Ana Luisa Martínez, Rosalí Rotestán, también está por aquí Yania, ¿quién más? Albania Javier, no sé si está todavía o estuvo, Celestina Chavarría, Bernabé Lundi. Gracias por haberme acompañado en esta noche. Si quieren hablar más al respecto, pues yo siempre voy a estar por aquí hasta que Dios diga, basta ya. Vamos a orar para concluir. Dios Todopoderoso, da sabiduría a tu iglesia para que vea el panorama completo y no solamente una pequeña parte, para que no sean arrastrados por intereses que buscan eliminar la libertad religiosa, la separación de la iglesia y del Estado y la democracia tan necesaria, Señor. Gracias y bendícenos. Bendice a los que están aquí conectados en esta noche y los que se van a conectar después. En el nombre de Jesucristo. Amén. Duerman bien, duérmanse temprano, que son las 10:41. Dios les bendiga.